Si hay algo que define la historia de Argentina es sin duda la importancia que siempre le ha dado a la educación. No hablamos solo de aprender a leer o a sumar, no. Hablamos de la educación como la herramienta principal para construir una identidad, para forjar una nación. Y claro, las aulas han sido el centro de todo, de grandes acuerdos, pero también de batallas ideológicas feroces. Son, en esencia, el laboratorio de un país. Bueno, para empezar, mirad esta frase. Escrita en una pizarra hace ya más de un siglo. Es potentísima. Captura una convicción que recorre toda la historia del país. Esa idea de que el futuro se construye ahí, en la escuela, ladrillo a ladrillo. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo fue ese proceso? Porque no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Vamos a hacer un recorrido por esta historia que es compleja, a menudo muy convulsa, pero que al final es la historia misma de Argentina. Venga, pues nuestro viaje arranca en la época colonial. Y aquí lo primero que hay que entender es que la educación formal no nace del Estado. No, para nada. Nace de las órdenes religiosas que llegaron con los conquistadores y tenían una misión muy, muy clara. Y fijaos, porque esto es clave para entenderlo todo. El sistema educativo de la época tenía unos propósitos muy concretos. No se buscaba una educación para todos, ni mucho menos. Era básicamente una herramienta para evangelizar y para formar a la élite de la Iglesia. El acceso era súper limitado. Y dentro de esto, los jesuitas montaron la red más potente, que culminó nada menos que con la fundación de la primera universidad del país en Córdoba. Pero entonces, de repente, ¡zas! En 1767 expulsan a los jesuitas. Y esto, que puede parecer un simple evento político, fue un auténtico cataclismo para la educación. De la noche a la mañana, la estructura más organizada se vino abajo, dejando un vacío enorme que tardaría décadas en llenarse. Saltamos ahora al siglo XIX, y aquí el panorama cambia por completo. Con la independencia aparece una necesidad nueva, una urgencia. Líderes como Domingo Faustino Sarmiento lo vieron clarísimo. La educación era la única forma de convertir un montón de territorios dispersos en una república moderna y unida. Y aquí llega el momento clave, el verdadero punto de inflexión de toda esta historia, la Ley 1420. Fue una ley de verdad revolucionaria. Pensemos que Argentina estaba recibiendo una oleada masiva de inmigrantes de toda Europa. ¿Cómo se creaba una identidad común? Pues esta ley fue la respuesta. Educación gratuita, obligatoria y, ojo, laica. El Estado por primera vez tomaba las riendas. Y claro, la pregunta es, ¿funcionó? Pues vaya si funcionó. Mirad estos números, es que son espectaculares. En poco más de 40 años, la tasa de analfabetismo del país se desplomó, se redujo a menos de la mitad. Es una de las transformaciones sociales más bestias y rápidas de la historia argentina. Un éxito rotundo. Avanzamos hasta principios del siglo XX. Y claro, el país ya no es el mismo. Esa nueva clase media, que era hija directa de la escuela pública, ya no se conformaba con saber leer y escribir. Ahora quería más. Quería participar, tener voz y voto. Y el primer lugar donde decidieron dar la batalla fue la universidad. Lo que pasó en Córdoba en 1918 fue un auténtico terremoto, un movimiento liderado por estudiantes que sacudió los cimientos de una universidad que se había quedado vieja. Introdujeron ideas que hoy nos parecen normales, pero que entonces eran rompedoras. Autonomía para que el gobierno no metiera mano y cogobierno, o sea que estudiantes, profes y graduados decidieran juntos. Estas ideas no solo cambiaron a Argentina, se extendieron como la pólvora por toda América Latina. Pero la historia no se detiene. Unas décadas después, llega Juan Perón al poder y con él otro giro de 180 grados. Todo el sistema educativo se vuelve a reorientar. Ahora, el protagonista principal ya no es la clase media, sino la clase trabajadora. El foco se pone en la justicia social y en las necesidades de un país que se quería industrializar. Y para entender la magnitud del cambio, este dato es demoledor. El número de estudiantes universitarios se triplicó. ¡Se triplicó! ¿Por qué? Porque en 1949 se estableció la gratuidad universitaria. No fue solo una medida económica, fue un acto que derribó un muro. De repente, cientos de miles de hijos de obreros podían soñar con ir a la universidad, algo impensable hasta entonces. O sea, por un lado, el peronismo provocó una democratización del acceso a la educación absolutamente espectacular y la alineó con un proyecto de país industrial. Pero claro, también tuvo su otra cara. El sistema se politizó muchísimo y sus opositores criticaron duramente lo que consideraban adoctrinamiento político en las aulas y en los libros de texto. Con la caída de Perón se abre una etapa de muchísima inestabilidad. Y la educación, como no podía ser de otra manera, se convierte en el centro de la disputa, en un campo de batalla por definir qué era Argentina y hacia dónde debía ir. El aula se quedó atrapada en medio de esa lucha. Y el mejor ejemplo de esa batalla fue el debate de laica o libre a finales de los 50.
La cosa era, en el fondo, sencilla. La educación es cosa del Estado, pública y laica, como decía la Ley 1420, o la Iglesia y los centros privados tienen derecho a crear sus propias universidades y que sus títulos valgan oficialmente. Este debate, que parece muy técnico, partió a la sociedad en dos y sacó a miles de personas a la calle. Y entonces, llegamos al capítulo más oscuro de esta historia, sin ninguna duda. Con la dictadura militar de 1976, el sistema educativo no fue un espectador más, no, fue un objetivo prioritario para la represión sistemática. 90.000. Es que la cifra te deja sin palabras. 90.000 libros de una sola editorial universitaria quemados. Esto da una idea de la escala de la censura. Las escuelas y universidades fueron purgadas, se persiguió y se hizo desaparecer a profesores y a estudiantes, algo que quedó simbolizado para siempre en tragedias como la Noche de los Lápices. Con el regreso de la democracia en 1983, la tarea era gigantesca. Había que reconstruir un sistema educativo que había sido devastado por el miedo. Pero no solo era reparar lo roto, sino también adaptarlo a un mundo que estaba cambiando a toda velocidad. Y lo que vemos desde entonces es una especie de baile, un péndulo que no para de moverse. En los 90, una ley que descentraliza todo y le pasa la responsabilidad a las provincias. En 2006, marcha atrás, se recentraliza para buscar más igualdad. Luego llegan los intentos de cerrar la brecha digital. Ha sido un ciclo constante de reformas donde cada ley intenta arreglar los problemas que supuestamente creó la anterior. Y con toda esta historia a las espaldas, ¿dónde estamos hoy? Pues el sistema se enfrenta a unos nudos muy complicados. Sigue habiendo una desigualdad tremenda entre regiones, que es un problema histórico. A eso se le suma el reto de que los chicos no dejen el instituto, el de meter bien la tecnología en el aula y, como no, el eterno debate de si el dinero que se invierte es suficiente. Al final, si nos damos cuenta, la pregunta de fondo sigue siendo la misma que en 1884. ¿Para quién es la educación? ¿Y qué debe enseñar? El debate sobre qué nación se quiere construir en el aula sigue totalmente abierto y nos deja con la duda de cómo este increíble legado, con todas sus luces y sus sombras, va a definir el futuro de Argentina.